Hola, ¿qué tal? Feliz viernes 14 de noviembre. Los saluda Lisette Ceja. Así comenzamos su noticiero 24 horas. Oraciones por nosotros, por favor, aquí nos paró la migración. Redada en Florida, agentes migratorios detienen a 35 campesinos que viajaban en autobús. Testigos aseguran que los detenidos contaban con permiso de trabajo. Además, Estados Unidos y Ecuador firman acuerdo. El país podría trasladar solicitantes de asilo mientras que revisan sus casos a territorio andino. También alerta en California. Fuerte tormenta del Pacífico provocó lluvias intensas y evacuaciones preventivas ante riesgo por inundaciones. Y un estudio alerta que vivir en grandes ciudades eleva estrés, ansiedad y soledad. Le tenemos los detalles. Bueno, iniciamos con esto porque Estados Unidos y Ecuador firmaron un nuevo acuerdo que convierte al país andino en un tercer país seguro. Bajo este mecanismo, solicitantes de asilo que lleguen a territorio estadounidense podrán ser trasladados a Ecuador mientras se revisan sus casos. Según el Departamento de Seguridad Nacional, el objetivo es garantizar un proceso seguro, digno y ordenado para quienes buscan protección internacional y no pueden regresar a sus países de origen. En Florida, agentes de inmigración arrestaron a unos 35 campesinos que viajaban en un autobús. Hermanos, le pedimos oraciones por nosotros, por favor, aquí nos paró la migración. La redada ocurrió a las afueras de la comunidad de Immokalee. Los trabajadores de la compañía Pacific Tomatoes fueron subidos a camionetas federales. Testigos dijeron que la mayoría de los detenidos contaban con permisos de trabajo. Además de agentes de ICE, oficiales de la patrulla fronteriza y autoridades locales participaron en el operativo. Y mire, ICE estaría preparando un plan millonario para contratar a investigadores privados que operarían casi como cazarrecompensas. La estrategia ya genera preocupación y Anthony Belchi nos explica qué hay detrás de esta polémica iniciativa. El Servicio de Inmigración planea gastar hasta $180 millones para contratar a investigadores privados equiparables a cazadores de recompensas, cuyo objetivo es localizar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Se podrían investigar más de 1 millón de domicilios. ¿A quién van a tratar de buscar a través de esta tecnología? Es a inmigrantes ilegales que son pacíficos, que no han cometido delitos. Estos cazarrecompensas de ICE deberán verificar direcciones de residencia, lugares de empleo, proveer fotografías con sello de tiempo y reportar si no pudieron localizar al sujeto en cuestión. También se incluirían bonificaciones basadas en rendimiento, identificar la dirección correcta en el primer intento o localizar un porcentaje alto del objetivo. Se van a poder de pronto lograr estas cosas, tramitar los casos más rápido en la corte, buscar a las personas que de pronto quedaban al olvido, ¿no? Muchas personas con casos negados, con órdenes de deportación final. Todo eso en un momento en el que la administración está tratando por todos los medios incrementar las deportaciones y ha aumentado el presupuesto de la Agencia de Inmigración. Algunos críticos advierten que se están repitiendo errores del pasado al delegar funciones del Estado a contratistas privados que tienen relación directa con el gobierno. Estamos viendo en muchas facetas de nuestro gobierno conflictos de intereses así, porque, por ejemplo, personas que trabajan en el sector público después se benefician en el sector privado. ICE ha asegurado en sus documentos que los contratistas deberán asegurar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones sobre recopilación de datos, pero se desconocen los detalles de los criterios de selección, cuántos contratos se firmarán o la estructura de los incentivos. Dándoles poderes legales de básicamente secuestrar a personas sin ningún entrenamiento, sin ningún entendimiento legal, sin ningún sentido de cómo se debe hacer este proceso. ICE asegura que estos contratos harán sus operativos más eficientes, pero algunas organizaciones pro derechos humanos temen que aumenten los riesgos de abusos a inmigrantes. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Mire, el caso por crimen organizado contra el presidente Donald Trump en Georgia sigue adelante ahora bajo un nuevo fiscal.
Peter Skandelakis asumió oficialmente el proceso después de no encontrar a ningún otro fiscal disponible, tras la salida de Fani Willis por una disputa legal. Los cargos presentados en 2023 acusan a Trump y a varios aliados de intentar revertir su derrota electoral en el estado. Aunque el caso ganó fama cuando el presidente se entregó en Atlanta, aún no está claro si finalmente llegará a juicio. La incertidumbre crece entre millones de usuarios del Obamacare, aunque el periodo de inscripción ya comenzó. El Congreso sigue sin definir los subsidios, mientras el presidente Trump insiste en eliminar el programa y ha presentado una nueva propuesta para reemplazarlo. Fernando Mejía nos explica de qué se trata. El debate político en el Congreso continúa sobre los subsidios del cuidado de salud bajo el programa conocido como Obamacare, que finaliza en este año y que en medio del periodo de inscripciones muchas personas están viendo un incremento en sus pólizas. Las personas que están arriba del 400% del nivel de pobreza van a pagar mucho más porque ellos no van a poder recibir un subsidio si no hay una acción del Congreso. Hay una promesa republicana de que el tema de la ampliación de los subsidios que se quedó fuera del acuerdo para reabrir el gobierno se discutirá a mediados de diciembre y se resolverá antes de que el periodo de inscripción termine, que es el próximo 15 de enero, pero eso no garantiza que se solucionará o que los precios bajen. Insurance companies not to be paid, but for the money. Trump y los republicanos analizan alternativas a esta crisis. El presidente Trump impulsa una propuesta para que no se le dé el dinero de estos subsidios a las compañías de seguros, sino a la gente, que esto será menos costoso y le dará a las personas libertad para escoger lo que más les convenga, algo que médicos que han lidiado con la salud y con las compañías de seguro ven como muy mala idea. Esto va a hacer que mucha gente tenga dos opciones. Una, no va a comprar, seguramente se va a quedar con el dinero o no lo va a usar. Y segundo, puede que compre planes que tienen muy poquita cobertura. La administración de Trump considera que con esto las personas jóvenes y de buena salud podrán conseguir seguro médico más económico, pero una situación muy diferente podrán tener aquellas personas con una salud deteriorada o con alguna condición preexistente. Si esta persona en el futuro quiere agarrar seguro médico y tiene esta condición preexistente, no va a poder calificar o va a tener unas cuotas altísimas para poder agarrar un seguro médico. Entre economistas y expertos en política se rumora que tanto el presidente Trump como los republicanos están presentando alternativas a los subsidios económicos de salud porque en un futuro lo que quieren es acabar con el programa Obamacare, algo que en el pasado ya han fracasado. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Gracias, Fernando. Estados Unidos puso en marcha la Operación Lanza del Sur, una ofensiva militar liderada por el Comando Sur para atacar redes de narcotráfico en América Latina. El plan incluye el despliegue del portaaviones más grande al Caribe, una señal de fuerza no vista en décadas. La administración Trump asegura que busca detener a grupos narcoterroristas. En una publicación en su cuenta de X, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que el operativo busca proteger el país de las drogas que están matando a los estadounidenses. Sin embargo, mientras en Washington analizan posibles operaciones militares, en Caracas el presidente Maduro intenta proyectar normalidad en medio de la presión internacional. Durante una marcha juvenil, el mandatario fue captado siendo empujado por simpatizantes, pero luego describió esos golpes y codazos de una manera muy diferente. Escuchemos. Tremenda golpiza nos dimos, empujones de amor, codazos de amor, puñetazos de amor, coñazos de amor, todo de amor, porque nosotros somos la paz y el amor. The love and peace, the peace and love. En su discurso, Maduro juramentó a nuevos miembros de su partido socialista y volvió a acusar a Estados Unidos de perseguir a los migrantes venezolanos. Mientras tanto, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo con Estados Unidos para evitar más bombardeos de presuntas narcoembarcaciones como el ocurrido hace 2 semanas frente a Acapulco, en aguas internacionales. Ese es el primer acuerdo, es decir, que siga trabajando Secretaría de Marina, si hay información
que viene de agencias de los Estados Unidos o del propio Comando Sur, para que sea la Marina Mexicana quien intercepte estas embarcaciones que presuntamente traen drogas. El acuerdo busca evitar que las tensiones por la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico se extiendan a México tras incidentes similares en Colombia y Venezuela. Es momento de hacer una pausa, pero no se mueva porque al regresar, reportes de inflación y empleo de octubre no se publicarán, algo que nunca ha pasado en la historia del país. Le tenemos el porqué al regresar. Gracias por continuar con nosotros. Este jueves la Casa Blanca anunció que alcanzó nuevos marcos de acuerdos comerciales con Argentina, Guatemala y El Salvador y Ecuador. Los aranceles seguirán en 10% para Argentina, Guatemala y El Salvador. En el caso de Ecuador serán de 15%, aunque habrá excepciones para productos que Estados Unidos no produce, como el café y el banano ecuatoriano. Escuchemos la reacción del presidente argentino Javier Milei. Seguramente todos estaban acá escuchando las ponencias y todavía no están al tanto de la tremenda noticia que acaba de salir. Es que hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Así es que, como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente. El gobierno de Trump espera finalizar estos acuerdos en las próximas semanas. Y por otro lado, algo que está generando preocupación son los reportes de inflación y empleo del mes de octubre, porque todo apunta a que no se publicarán, algo que nunca ha pasado en la historia del país. Según la Casa Blanca, el cierre del gobierno pudo haber dañado el sistema de estadísticas. Rubén Pereira nos explica. El gobierno federal se paralizó por más de 40 días y esa pausa obligó a la Oficina de Estadísticas Laborales a suspender la recolección de datos del empleo de octubre. La Casa Blanca ahora admite que ese informe, que mide desempleo, salarios y creación de trabajos, quizá no se publique jamás. And all of that economic data released will be permanently impaired, leaving our policymakers at the Fed flying blind at a critical period. Para muchos economistas, la ausencia de este reporte significa perder un punto de referencia clave para entender qué ocurrió en plena parálisis del gobierno y advierten que esto deja a los Estados Unidos operando parcialmente a ciegas. Esto demuestra la fragilidad del sistema estadístico, que solo usa un punto para colectar información, que es el gobierno federal, y sugiere la necesidad de desarrollar unos sistemas colaborativos para prevenir esto que ocurre en el futuro cercano. Esa falta de información complica también a la Reserva Federal, a los mercados y empresas que dependen de datos oficiales para ajustar salarios, precios y proyecciones de fin de año. Tenemos una inferencia porque conocemos lo que estaba pasando antes y vamos a saber lo que pasa en noviembre. Entonces, ese periodo intermedio tiene además un montón de volatilidad porque incluye el shutdown, lo cual no vamos a saber nunca realmente cuánto afectó. Y mientras se define qué pasará con los datos oficiales en la comunidad latina, persiste la duda sobre cómo esto afectará el trabajo de cada semana. Nos genera incertidumbre el hecho de no conocer información, de no saber qué va a pasar y sobre todo el hecho de que haya cerrado el gobierno y que pues incluso algunas familias están ahí con el tema de hablando hasta de crisis alimentaria, ¿no? Por su parte, expertos financieros recomiendan a las familias no tomar decisiones precipitadas mientras regresan los datos oficiales. No tener miedo y no tomar decisiones de pánico. Una decisión de pánico por falta de información va a llevar a una decisión a ciegas. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. En México, la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quirós, confirmó que recibió amenazas un día antes de asumir el cargo. La también viuda del alcalde Carlos Manzo dijo que fue un intento de desestabilizar su gobierno. Además, habló del refuerzo de su seguridad y aseguró a la ciudadanía que piensa en sus hijos porque no quiere que se queden solos.
La Ciudad de México vive días de tensión, pues el blindaje colocado en el centro histórico fue puesto a prueba con una protesta de maestros y ya se anticipa una movilización mayor este fin de semana. Arturo Vega nos tiene el reporte completo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició un paro nacional con diversas manifestaciones para exigir que el gobierno federal elimine el actual plan de pensiones, entre otras exigencias. En su búsqueda de manifestarse en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, se encontraron con un despliegue policial y vallas metálicas. Sabemos que allá adentro la presidenta nuevamente está diciendo que nos han atendido, que han resuelto las demandas. Mentira. La presidenta de México cuestionó la protesta. No se entiende. O sea, ¿cómo si hay una mesa de diálogo abierta? Quieren utilizar la violencia para llegar a Palacio Nacional. Los maestros decidieron realizar un plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Hoy estamos acá, mañana estaremos accionando también en casetas aquí en Ciudad de México y bueno, la acción también se repite en diferentes estados de la República. La mandataria puso en duda la legitimidad de la protesta, que coincide con la manifestación del sábado convocada por la denominada Generación Z, movilización que según el gobierno tiene nexos con la derecha internacional. Pero es muy importante que se conozca cómo se construyó la convocatoria a esta movilización y quiénes han ido promoviendo esta movilización. En el análisis político, la protesta en contra de la actual administración busca sensacionalismo al compartir imágenes hechas con inteligencia artificial con el Palacio Nacional incendiado. Por esa razón, las autoridades han amurallado el edificio, otros recintos y calles principales. No se nota una organización clara legítimamente de la generación Z y tampoco están hablando en los códigos de la generación a la que quieran llevar. El riesgo está que solamente todo acabe siendo una marcha o un pretexto para que el antiobradorismo se movilice más allá de cualquier causa. El gobierno federal señaló que la estrategia digital para la movilización de la llamada Generación Z costó 90 millones de pesos y aseguró que esta movilización no es orgánica. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Vivanco Noticias, Estrella TV. Y así nos vamos a otra breve pausa, pero al regresar, un nuevo estudio revela que vivir en ciudades grandes puede impactar seriamente la salud mental. ¿Por qué? Se lo contamos al volver. Mire, le cuento que este jueves más de 1,000 baristas de la cadena de café Starbucks iniciaron una huelga. Los trabajadores exigen mejores salarios, horarios estables y la resolución de prácticas laborales injustas. María Teresa Sarabia nos cuenta más sobre lo que piden los trabajadores. Baristas de Starbucks se congregaron frente a varias tiendas para exigir mejores condiciones laborales. La huelga, que coincide con el llamado Red Cap Day, comenzó con 65 locales, aunque la compañía reporta menos del 1% de interrupciones. Because Starbucks has refused to come back and negotiate for our first contract, and they have still yet to resolve hundreds of unfair labor practice charges against the company. La huelga afecta a más de 9,500 trabajadores en 550 tiendas y el sindicato advierte que podría convertirse en la huelga más larga y numerosa en la historia de Starbucks. I'm having to work doubles. I'm having to work closes to opens. I worked 12 hours the other day, and I'm putting in overtime every week just so I could afford my rent, so I could afford bills. Sucursales en ciudades como Seattle, Filadelfia, Dallas, Austin y Portland ya se han unido al paro. No contract, no party! We would like them to come back to the bargaining table and give us good faith bargaining. We would also like to have more constant scheduling, better pay. We want a livable wage for all of our baristas. Con esta medida, los baristas buscan presión sobre Starbucks para obtener un contrato justo que garantice salarios dignos, horarios estables y el fin de las prácticas laborales que consideran injustas. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV.
Gracias, María Teresa. Y una potente tormenta del Pacífico está dejando lluvias intensas en el sur de California, elevando el riesgo de inundaciones, deslizamientos y flujos de escombros, especialmente en zonas afectadas por los incendios. El sistema ya dejó fuertes precipitaciones y vientos en el norte del estado. Autoridades emitieron evacuaciones preventivas ante posibles emergencias. Se les recomienda estar alerta sobre posibles advertencias en su región. Un nuevo análisis revela que vivir en grandes ciudades puede afectar seriamente la salud mental. El ruido, la contaminación y la falta de espacios verdes aumentan el estrés, la ansiedad y la sensación de soledad. Esto según un estudio de la agencia EFE. Expertos señalan que el ritmo urbano y la presión laboral están afectando el bienestar emocional y piden políticas urgentes para construir ciudades más saludables y conectadas. Con esto hemos llegado al final de esta emisión de su noticiero 24 horas. Muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. Los informó Lizeth Ceja. Que pase feliz fin de semana y hasta lunes, donde nos encontramos con más información.